Buenos días, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Gracias por estar aquí esta mañana de domingo. Hoy a las 8 de la mañana pensaba yo que ya habría compañeros en la Sierra de Gata, en La Vera, en la Siberia, preparándose para ya venirse a Mérida y para estar un ratito juntos con el resto de la familia. Decía yo ayer en mi blog que hoy es un día, y así os lo confieso, muy importante para mi familia, muy importante para mi otra familia, el Partido Socialista Obrero Español, y muy importante para mí. Pero no solo porque vayamos a hacer mi presentación como vuestro candidato, lo es también porque hemos tenido la oportunidad de añadir dignidad a nuestra asistencia, recordando a los compañeros y compañeras que se nos han ido en los últimos años. Antes de entrar en este acto, hemos estado con los familiares, los maridos, las mujeres, los padres, los hijos, los hermanos de estos compañeros. No he sido capaz de deciros nada más que lo que siento. Os aseguro que nunca los olvidaremos, porque si nos olvidamos de ellos, nos estaremos olvidando de nosotros mismos y de nuestra historia. Y puedo aseguraros que muchos días, de los días difíciles, de los días duros, las fuerzas se sacan acordándose de ellos. Las fuerzas se sacan acordándose de vuestros maridos, de vuestras mujeres, de vuestros padres y de vuestros hijos. Os los puedo asegurar. Esta semana me ha tocado la visita esta que hago por las ciudades, a Cáceres, donde he pasado 4 o 5 días en las dos últimas semanas. Y en la tarde del viernes fuimos a visitar Induico, que es una fábrica de ropa que sirve la ropa al Corte Inglés. Y al terminar nos tomamos allí un café en un bar y me acerqué a un grupo de trabajadores que allí había, que estaban una mijina cabreados con la ley del tabaco. Pero, en fin, hablamos bien, exigentes sin duda, sinceros, enormemente sinceros, pero sin rencor y sin reproches que no puedan ser aceptables en una coyuntura difícil por la que estamos atravesando todos. Pero cuando me iba, me dijo uno de ellos: me ha gustado mucho, Vara, estar contigo, pero por favor te pido que la próxima vez que hables conmigo, aflójate la corbata. No tuve la oportunidad de saber qué quería decir el ciudadano con lo de aflójate la corbata, pero me lo imagino. Pues yo os digo que nos aflojemos todos los días la corbata, que no olvidemos nunca de ser un partido de gente sencilla, porque somos el partido de los sencillos. Que no nos olvidemos de ser un partido de gente humilde, porque somos el partido de los humildes. De gente comprometida, de gente decente, en definitiva. Porque eso es lo que la gente se refiere y eso es lo que la gente quiere, pero sobre todo eso es lo que la gente necesita de nosotros. Hace 4 años, por estas fechas, recibía vuestro encargo. Nuestro querido compañero Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al que pido un enorme aplauso por nuestra parte, por parte de todos. Del que aprendí muchas de las cosas que sé y recibí vuestro encargo. Recuerdo que os dije que nos veríamos después del 27 de mayo y la noche del 27 de mayo en nuestra sede regional. Os pude decir, compañeros y compañeras, misión cumplida. Pues hoy vuelvo con la misma ilusión, con la misma responsabilidad, también con la misma sencillez, a deciros que me llenáis de alegría, que me llenáis de satisfacción, que para mí es una responsabilidad y es también un privilegio poder ser la cara de nuestro partido en Extremadura. Y que espero que el próximo día 22 de mayo por la noche vuelva a poder decir, compañeras y compañeros, amigos y amigas, extremeños y extremeñas, misión cumplida. Permitidme que os diga que nos podrán ganar otros en ruido,
nos podrán ganar incluso en dinero, pero nunca nos podrán ganar en compromiso, nunca nos podrán ganar en pasión, en apasionamiento por la igualdad, nunca nos podrán ganar en coherencia, nunca nos podrán ganar en honestidad. Me voy a permitir hablar algo de la coherencia. Sabéis que siempre digo que fue de los principales valores que me transmitieron mis padres y que luego supo incrementar en gran medida Juan Carlos. La gente nos puede perdonar que a veces nos equivoquemos. Lo que no nos va a perdonar nunca es que caigamos en la incoherencia. Y la derecha, la oposición en Extremadura, está permanentemente cayendo en la incoherencia, porque pide siempre la parte estrecha del embudo para los demás y la parte ancha para ellos. Se le ocurre al candidato de aquí decir: ofrezco que gobierne la lista más votada. Eso sí, lo dice con mucha solemnidad, como a él le gusta decir las cosas. Que gobierne la lista más votada. Y le pregunta a un periodista: pero en la Junta y en los ayuntamientos también. No, en los ayuntamientos no. Que en los ayuntamientos estoy yo. ¿Y qué iba a hacer en Calamonte, donde gobierno con Izquierda Unida? Bueno, pero se puede decir que ha sido un lapsus, que ha tenido un lapsus. Pido a Vara debates. Y le dice el periodista: ¿en la Junta o en la Autonomía? ¿En los ayuntamientos también? No, en los ayuntamientos no, que en los ayuntamientos estoy yo. Pido a Vara austeridad. Y estamos de acuerdo, y luego hablaré algo de esto, que tenemos que hacerlo. Y tiene que tener 2 consejerías menos. Y le pregunta al periodista: ¿y usted concejales liberados donde gobierna? No, porque concejales tengo. Y pido, dice el candidato, y pido menos gasto en propaganda y en publicidad. Y nos enteramos que no solo es que no lo hayan cumplido, sino que tenían medios propios financiados con recursos propios en Mérida destinados a sus intereses. Y ahora ponen en marcha, no sé con dinero de quién, o lo sé, pero no me apetece decirlo, ponen en marcha un panfleto que se llama Actualidad Extremadura, destinado exclusivamente a denigrar y a insultar. Pues bienvenido sea la libertad, bienvenida sea la libertad y bienvenida sea sobre todo la verdad. Y bienvenida sea la coherencia, y por eso, compañeros y compañeras, amigos y amigos, sigamos siendo coherentes, porque por ese camino se llega a cualquier sitio. Decía antes Esther, y es verdad que me gusta decirlo, que para vencer primero hay que convencer, y para ganar primero tenemos que ganarnos a los ciudadanos y ciudadanas. Mejor dicho, para ganar hay que ser conscientes que no ganamos para nosotros, ganamos para los que nos necesitan. De tal suerte que cuando tú ganas para los que te necesitan, si tú a lo largo del trayecto no te olvidas nunca de los que te necesitan, vuelves a ganar. Y cuando ganas para los que te necesitan y luego piensas que has ganado solo para ti, finalmente la gente acaba olvidándose de ti, porque tú te olvidaste de ellos. Yo estoy convencido, persuadido, que si los ciudadanos comprueban, y nos tenemos que entregar a hacerlo a lo largo de estos meses, que hemos trabajado para defender sus intereses en tiempos difíciles, tremendamente difíciles, los ciudadanos saben que vamos a volver a pedirle dentro de unos meses que ganemos para ellos, entre otras cosas porque son ellos los que más lo necesitan. Estamos viviendo tiempos de grandes cambios. Yo este domingo pasado, no el anterior, me tuve hasta que pellizcar cuando vi en la televisión que en la plaza Tahrir del Cairo, una vez que Mubarak había caído, los mismos que se habían estado manifestando durante días se habían ido a reparar el daño que habían causado en el mobiliario. Esas son las revoluciones del siglo XXI. O sea, la gente que había estado durante semanas, allí y que habían producido un daño, estaban siendo capaces de, al día siguiente, decir: hemos producido un daño que tenemos que reparar. Esas son las revoluciones silenciosas, esas son las revoluciones de la sociedad de la información, esas son la revolución del Facebook, del Twitter, del 20.
las revoluciones de ese nuevo mundo en el que muchos jóvenes y muchas jóvenes viven hoy y se relacionan de otra manera. Pero es verdad que hay mucho ruido. Y el ruido, a veces, intencionadamente provocado por algunos, no permite que podamos explicar algunas cosas. Y yo, aunque sea brevemente hoy, las voy a querer explicar, o las voy a intentar explicar. Mirad, en las últimas semanas se ha producido un hecho por el que veníamos trabajando y luchando, que lo hemos debatido en nuestros congresos, que lo hemos llevado como propuestas de resolución y que no habíamos sido capaces de llevarlo a cabo hasta ahora, que ha sido conseguir algo tan sencillo que los trabajadores del régimen especial agrario puedan pasar al régimen general. Oiga, estamos hablando de 55 o 60.000 en Extremadura, ¿eh? No estamos hablando de ninguna tontería. Con un compromiso, además, del Gobierno en este acuerdo que ha firmado con sindicatos y con la patronal, de que se compensará desde los presupuestos el incremento que represente para los trabajadores, de alguna manera, el cambio de cotización. Pero es que hace 3 años, con los de cuenta propia que pudieron pasar autónomos, pasó igual. Y eso afectó a 15 o 17.000 personas. Es decir, que 2 decisiones en medio del ruido han provocado que haya 80.000 jornaleros y trabajadores del campo y agricultores que hayan cambiado sustancialmente sus circunstancias. Decisiones de un gobierno, decisiones de gobierno. Porque estas cosas ocurren porque los gobiernos las deciden. No vienen caídas ni llovidas del cielo. En plena crisis, y cuando el Producto Interior Bruto se estaba cayendo desde el más 1,8 o desde el más 3,6 al menos 4 o al menos 3,8 en España, hemos ido desarrollando el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, que es la ley de la dependencia. ¿Que tenemos problemas? Sin duda alguna, claro que las tenemos. ¿Que hay retrasos en las resoluciones? También es verdad, y tendremos que corregirlo. Pero que hay 600.000 españoles hoy y 20.000 extremeños hoy que hace 3 o 4 años no tenían ninguna esperanza de que nadie les ayudara a llevar hacia adelante la pesada carga de una dependencia y hoy está reparado. Eso es indiscutible. Y yo lo voy a defender. Y lo tenemos no que patrimonializar nosotros. Eso es patrimonio de la gente que metió en una urna el voto del Partido Socialista, que se comprometía a que esas cosas se pudieran hacer. Ese es el valor que tiene el cumplir con la palabra dada. Ese es el valor que tiene el poder priorizar dentro de las dificultades para que esas cosas puedan seguir siendo posibles. Se han incrementado de manera notable las becas, casi un 45% a lo largo de este tiempo. Hay 60.000 extremeños que las reciben. Casi el doble de lo que las recibían cuando gobernaban partidos de otra ideología. Eso no vale para nada, eso vale para mucho, porque eso está atacando en la base fundamental de una sociedad, que es la educación, que es la formación, que es la que transmite al final y la que permite conseguir la verdadera igualdad de oportunidades por la que luchamos. Las pensiones, sí, hemos tenido que estar escuchando a la oposición liderar la bandera de las pensiones como si hubiéramos perdido la memoria. Durante los gobiernos del PP, las pensiones máximas crecían muy por encima de las pensiones mínimas, porque se le aplicaba el mismo coeficiente de crecimiento, el mismo. De tal manera que el abismo que se estaba produciendo entre los que más pensión cobraban y los que menos era abismal. Y resulta que las pensiones mínimas en estos años de gobierno socialistas en España y en Extremadura, hemos logrado que crezcan, y lo saben, los 120.000 extremeños que las cobran, y las pensiones de viudedad por encima del 50%. Eso la gente lo sabe, eso la gente lo conoce. Que las pensiones no contributivas, que son una consecuencia también de la lucha por la igualdad, de gobiernos que quieren que con independencia de lo que hayas cotizado tienes que tener un mínimo asegurado, pues han crecido más del 50% en relación con lo que lo habían hecho en etapas anteriores. Que aquí en Extremadura prometimos 100 centros de educación infantil que son fundamentales para la conciliación, y eso lo saben muy bien las mujeres, y vamos ya por 120 en esta legislatura. Y hemos construido y hemos puesto en marcha aulas matinales y comedores escolares que han ayudado a las familias, sí, a las familias, y lo digo con letras mayúsculas, a las familias, porque nosotros también defendemos a las familias, a todo tipo de familias. ¿Qué es eso de haber querido patrimonializar algo tan íntimo como es la familia? Que ha formado parte siempre de la política socialista y de las políticas de izquierda. Y ahora, en un nuevo escenario, donde la conciliación de la vida familiar y laboral debe ser un objetivo a lograr, tenemos que seguir por ese camino, compañeros y compañeras. Y no dejemos de pensar nunca que
lo más importante que ha ocurrido en estos 28 años de historia democrática y autonómica, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y desde las primeras elecciones, es que entonces teníamos una foto que era la que la historia nos había reservado. Y lo digo ahora que hay tanta gente que quieren volver sus ojos hacia el centralismo. Y también después diré alguna cosa de esto. Nosotros sabemos cuánto nos costó el centralismo. Claro que lo sabemos. 500.000 personas de Bellón que se tuvieron que marchar. Ese fue el costo que tuvo que pagar esta región. Y uno tan grave como ese, que fue unas tasas de analfabetismo que hubieran hecho sonrojar a cualquiera. El trabajo de todos a lo largo de este tiempo, y digo de todos y de todas, que la historia de Extremadura no es patrimonio del PSOE, es patrimonio de los extremeños y patrimonio de las extremeñas. Nosotros hemos sido cooperadores necesarios, hemos ayudado y hemos contribuido a que ello pueda ser así. Pero en el curso académico 2008-2009, por primera vez, Extremadura superó la media española en lo que a la promoción de la educación secundaria obligatoria se refiere, y partíamos de muy atrás. Esas son las noticias que no son noticias, pero que para nosotros son la noticia con mayúsculas, la más importante, porque esa es la que nos va a hacer más libres, la que nos va a hacer más fuertes, la que nos va a hacer mejores, que los que vienen detrás estén cada día mejor preparados y cada día mejor formados. Tenemos problemas, sin duda alguna, tenemos problemas graves que vamos a resolver, amigos y amigas, tomando decisiones como se están tomando decisiones importantes y decisiones difíciles. Decisiones importantes y decisiones difíciles. Yo a lo largo de estos años he dado la cara siempre, y lo he dicho en múltiples ocasiones. Yo me presenté a las elecciones ofreciendo, entre otras cosas, empleo, y no lo he podido lograr. No puedo echarle las culpas a nadie. Asumo la responsabilidad, y la asumo absolutamente convencido de que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, lograremos los objetivos que nos marcamos, aunque tengamos que tardar algo más de tiempo. Aquí no vale escurrir el bulto. Aquí los tiempos en los que cuando todo iba bien, todo el mundo enseñaba la cabeza, el éxito tenía muchos padres, y cuando las cosas vienen mal dadas, el fracaso o las dificultades no tienen padres, están huérfanos, de eso saben mucho algunos. Aquí es curiosísimo. En Badajoz la culpa de todo lo tienen Vara y Zapatero. En Mérida añaden a Calle. Y en las comunidades autónomas donde gobiernan ellos, la culpa de todo es del Gobierno de España. Ellos van a la carta, distribuyen responsabilidades a la carta, en función de cómo les viene. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos un problema, y tenemos un problema serio al que tenemos que entregarnos en cuerpo y alma a resolver, que es el problema de la falta de esperanza de mucha gente que ha perdido su empleo, y de muchos pequeños y medianos empresarios y de muchos autónomos que están atravesando por muchas dificultades. No voy a entrar aquí en analizar en profundidad cuáles han sido las razones por las que todo esto ha ocurrido, pero algo de responsabilidad ha tenido el mundo, algo de responsabilidad ha tenido Europa, algo ha tenido España, y alguna responsabilidad hemos podido tener nosotros aquí también. Pero de la historia no se escribe el futuro. De las enseñanzas sí, y con las enseñanzas que te dé lo que ha ocurrido para que nunca más vuelva a ocurrir, y eso nos lleva necesariamente a tener que asumir decisiones que no son sencillas. Yo estoy convencido que aquí las cosas las estamos haciendo bien. El 50% de la gente que ha perdido su trabajo no va a volver a trabajar en aquello que trabajaba, pero estamos creando el ámbito y los espacios para que pueda haber nuevos trabajos y trabajos nuevos. En el ámbito del turismo, en el ámbito de la energía, en el ámbito de los servicios de proximidad, de las empresas de base tecnológica, y también en la construcción, no como era hasta hace 4 años, porque eso nunca volverá, pero en unos términos razonables sí. Ahora venía hablando, cuando veníamos para acá con Alfredo, y veníamos hablando precisamente de eso. Hay montones de gente que yo me lo encuentro por los pueblos, promotores, que si mañana le da el banco el crédito van a empezar a construir viviendas. Y además tienen compradores. Basta que alguien se fíe de ellos. Que no ocurra lo que ocurría hace 4 años, que te ibas a comprar un piso y te daban dinero para que te compraras 2 o 3. Pero, hombre, déjeme por lo menos comprarme 1. Confíe usted un poquito en mí, porque yo confío en usted. Hagamos usted el favor de que eso pueda ser así. Y para ello hemos tenido que tomar decisiones aquí y donde hemos gobernado, en el gobierno central y en los ayuntamientos, donde nos hemos corresponsabilizado. Los socialistas, aquí no se ha escondido nadie. Frente al espectáculo que uno está viendo de todo el mundo puesto de lado,
y ves a presidentes autonómicos que cuando las cosas iban bien pavoneaban de que eran la cara del desarrollo y ahora se esconden echando las culpas a terceros, aquí hay que asumir responsabilidades, porque la gente quiere que las asumas. La gente puede confiar en nosotros si nos ve capaces. No va a confiar si nos ve escondidos, buscando siempre a quién responsabilizar y a quién echar las culpas. Aquí ha habido, y yo lo quiero reconocer, un esfuerzo colectivo en esta tierra que yo agradezco profundamente. El año pasado firmábamos el Pacto Social y Político de reformas que nos está permitiendo hacer cosas y cambiar muchas actitudes, muchos ámbitos y muchos obstáculos. Quiero especialmente reconocerlo y decir que aquí se ha hecho un esfuerzo, que la patronal ha hecho un esfuerzo, que la Unión General de Trabajadores ha hecho un esfuerzo y que las comisiones obreras de Extremadura han hecho un esfuerzo. Yo se lo quiero reconocer porque es verdad que lo han hecho. Pero sí quiero decir, hemos hecho pactos para aprobar leyes teniendo nosotros 38 diputados y el Partido Popular 27. Porque luego se pavonean. El otro día, cuando aprobábamos la toma en consideración de la Ley de Educación que hemos acordado, estuvo el candidato echándose incienso a sí mismo durante 20 minutos. Y yo salí a hablar 30 segundos, a decir, aquí de pavonearse nada, porque esto no es mérito de nadie. Esto es una obligación. Llegar a un acuerdo para las futuras generaciones sobre algo tan esencial como es una ley de educación, sin que hayamos tenido que renunciar, os lo aseguro, porque si no, no lo hubiéramos hecho, a cosas que para nosotros eran irrenunciables, era una obligación. No tiene mérito alguno. Una sociedad que le da mérito a lo obvio, una sociedad que le da mérito a lo que el sentido común te lleva a hacer, es una sociedad que se tiene que plantear algunas cosas. Y los políticos que entienden así las cosas no están sintonizando con lo que la mayoría de la gente quiere. Los ciudadanos nos votan para que hagamos las cosas, no para que estemos presumiendo y dándonos permanentemente incienso respecto de lo que hacemos. Estamos para eso. Esa es nuestra obligación y ese tiene que ser nuestro compromiso y esa tiene que ser, además, nuestra estrategia, porque es lo que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas nos están demandando y nos están pidiendo. La política atraviesa momentos difíciles. No lo dudemos ni lo ocultemos, porque lo dicen las encuestas del CIS. No lo dudemos ni lo ocultemos, porque si lo dudamos y lo ocultamos no actuaremos. Y si no actuamos habrá una progresiva desafección de los ciudadanos. Y puede haber gente que no necesite de la política, porque todo lo que necesiten lo pueden comprar. Y podrán comprar la educación de sus hijos y la salud de su familia. Pero hay otros que no. Y a esos que no, tenemos que decirles la importancia que tiene, pero tenemos que hacerlo no con palabras, sino con hechos. Han pasado muchos años desde que hubo las primeras elecciones democráticas en España. Fue una gran conquista social. Anhelábamos poder votar. Hubo toda una generación que disfrutó el día que pudieron votar por primera vez, pero sus hijos ya nacieron en esa democracia y ya se han acostumbrado a votar o a no votar. Y hay que dar un paso desde la democracia representativa a la democracia participativa. Y la gente tiene que poder opinar, y los ciudadanos y ciudadanas tienen que poder opinar, y opinar con frecuencia, y proponer, y decir, y nosotros tenemos que escuchar. Y ese es un escenario que a partir de la próxima legislatura nos tenemos que meter con él a saco. No puede haber nada en la actuación administrativa que no pueda ser conocido por los ciudadanos. Vamos a empezar a publicar no ya los contratos que se adjudican por licitación, sino los que se adjudican sin licitación, que son los contratos menores. Todos. Y en la próxima legislatura lo haremos por ley. No tenemos nada que ocultar. Y los ciudadanos tienen la obligación de saber todo lo que hacemos. Es la democracia transparente, cristalina. Porque esa transparencia nos va a llevar a una mayor participación. Si somos capaces de trasladarle a los ciudadanos que están abiertas las puertas de par en par, eso les va a llevar a poder participar. Y cuando yo le diga, oiga usted, ¿qué piensa de esto?, van a pensar que puede que le hagamos caso. Yo recuerdo hace unos meses cuando una persona me mandó un correo electrónico sobre una norma que íbamos a aprobar y nos hicieron caer en la cuenta de algo en lo que nosotros no habíamos caído en la cuenta, a pesar de los listos que somos. Y modificamos el decreto. Esto era un jueves. El viernes modificamos el decreto y el viernes le mandé el correo electrónico dándole las gracias por habernos ayudado. Eso hay que regularlo y lo vamos a regular. Opina Extremadura es un proyecto
que va mucho más allá de lo que es que cada uno pueda, en un momento dado, decir lo que piense. Es hacer de la política, con los instrumentos tecnológicos que ahora tenemos, la gran participación pública de la gente, de esas generaciones que, si no, se van a apartar de la política, y apartarse de la política es dejar un espacio o un hueco que siempre cubre por las leyes de la física. Cuando tú dejas un sitio, alguien al final lo acaba ocupando. Y los jóvenes, que tienen que ser una de nuestras principales preocupaciones, son enormemente sensibles a que no se les utilice, sino que puedan participar abiertamente, que puedan participar en un proyecto de una manera distinta como hasta ahora lo hemos hecho, y de una manera, yo creo, mucho más acorde con los tiempos que estamos viviendo. Tenemos en la próxima legislatura, y nuestro partido, en la convención autonómica que hicimos en Zaragoza, lo ha tenido claro, tenemos que ser nosotros los que creemos en una España plural y diversa, los que creemos en la riqueza que eso atribuye y contribuye de este país. Somos los primeros que tenemos que defender el Estado de las autonomías. Pero defender el Estado de las autonomías no es no reconocer que algunas cosas tenemos que cambiar. Algunas cosas tenemos que cambiar porque hay cosas que los ciudadanos y ciudadanas de este país están empezando a no entender. El otro día me llamaba una parejita que han aprobado, ella una oposición de la agencia tributaria, y se han ido a vivir a Madrid. Fueron al centro de salud y, como el calendario vacunal allí es distinto al de aquí, el médico le dice: no, mejor que cuando vaya usted a Extremadura que se siga vacunando el niño allí, porque si no va a ser un lío. Eso no puede ser, pero eso lo está viviendo todos los días la gente. O como la pareja de extremeños que están en Castilla y León, que quieren iniciar un proceso de adopción y allí no le dicen que le dan el certificado de idoneidad porque son extremeños, y aquí le decimos que no se lo damos porque viven en Valladolid. Hay gente que vive en el limbo. Están en el limbo, no están en ninguna parte. Porque hemos querido llevar a España tan a 17 partes que hay gente que no está en ninguna, porque están en más de una. Eso hay que cambiarlo, amigos y amigas, y lo tenemos que hacer nosotros, los que defendemos la España de las autonomías, los que sabemos el precio del centralismo, y para que aquellos que lo que quieren no es reparar algunos de los daños causados, sino que desaparezca la España de la autonomía, lo tenemos que hacer. Y hay que recuperar la unidad de mercado. El otro día me decían en Yuste un grupo de embajadores que nos ven desde fuera con dificultades, porque una empresa que quiere venir a invertir aquí, dependiendo de la comunidad autónoma, hay leyes distintas que tienen mucho que ver con la empresa y con la unidad de mercado. La fiscalidad, el impuesto de sucesiones y donaciones. Hay que intentar armonizarlo, pero para eso el Gobierno de España no lo puede imponer. Tiene que salir de nosotros, y lo podemos hacer mañana si queremos. Lo fácil es decir que la culpa siempre son de los mismos. Lo podemos hacer mañana si queremos. Ahora, que nadie cuente conmigo si armonizar significa hacer desaparecer, porque aquí cada vez que hay que armonizar algo se quita, como ocurrió con el impuesto de patrimonio. Lo empezaron a quitar las del PP y la acabamos quitando todos. Porque yo sigo pensando que hay que tributar, porque tributar significa una buena educación y una buena sanidad. Y tiene que tributarse en función de lo que se tiene. Y recibir en función de lo que se necesita. Aquí ya sabéis que hemos declarado exento el que dona o da en herencia a sus hijos la empresa familiar, la explotación agrícola, la vivienda habitual, dinero para comprarse una vivienda, dinero para montar una empresa. Pero una cosa es que haya bonificaciones o exenciones y otra es que, digamos, se suprime esto. Pues yo quiero que cuando una persona deja en herencia 1.000 millones de euros, eso lo compartamos un poquito todo. Parece razonable que las cosas hay que compartirlas. Y parece razonable que ahí hay una profunda diferencia entre unos y otros. Pero armonicemos para que no ocurra lo que puede acabar ocurriendo. Es que uno viva en una comunidad autónoma y se empadrone en la de al lado para no pagar impuestos. Y empecemos a crear paraísos fiscales dentro de nuestro propio país. Unidad de mercado, la libre circulación. Este es un país en el que un ministro de Justicia nuestro, un hombre decente, tuvo que dimitir, porque solo tenía 8 licencias de caza, le faltó la 9ª. Le faltó la 9ª. Y tuvo que dimitir. Eso lo tenemos que corregir. Y eso lo tenemos que corregir las comunidades autónomas, si son competencias exclusivas. Si las Cortes Generales o el Gobierno de España intentara imponernos algo, diríamos: déjenos ustedes que eso son competencias nuestras, pongámonos manos a la obra. Los que tanto aman a España y los que tanto amamos de verdad a España, hagamos todo lo posible por España. España es una responsabilidad compartida. Yo soy presidente de esta comunidad, ciudadano de esta comunidad y ciudadano de España. Y desde aquí tengo la responsabilidad de colaborar y de contribuir con la gobernanza de lo común. Ciencia y tecnología y la universidad. A mí me duele mucho
que no tengamos ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo. Y somos la 8ª potencia económica del mundo. Me duele mucho. ¿Eso significa que hay que cerrar las universidades? No. Significa que hay que coordinarse. Tan difícil es que Extremadura, con Castilla-La Mancha, con Andalucía, con Castilla y León hablemos y nos repartamos cosas, ahora los másteres, o tiene que haber de todo en todas partes, aunque sea con una merma enorme de la calidad. Esto que estoy diciendo es muy importante, aunque no sea popular. Es muy importante. Porque si no, nos tendremos que conformar con ser campeones del mundo de fútbol, y yo no me conformo con eso. Me alegré mucho, ¿eh? O sea, me dicen 15 días de su vida de realmente agradable. Ese está. Pero no me vale solamente eso. No nos podemos conformar solo con ser campeones del mundo de fútbol. Tenemos que lograr ser campeones del mundo de muchas cosas. Y no me estoy refiriendo precisamente a las deportivas, que de otras también lo somos. Como decía Ortega, hay que pensar en grande, amigos y amigas, compañeros y compañeras. No pensar a lo grande, no pensar que somos los reyes del mambo, no pensar que somos los más guapos y los más ricos, pero sí hay que pensar en grande. Y en esta tierra tenemos que pensar en grande. Si hemos logrado llegar al 75% del Producto Interior Bruto de la media española y europea, ¿por qué no pensamos en grande y nos ponemos objetivos nuevos? Si lo difícil era llegar desde el 40 al 75%. El próximo objetivo el 80, el siguiente objetivo el 85. Para eso vamos a tener que crecer siempre un poquito más de lo que crezcan los demás, porque los demás también corren. Las vueltas al circuito las damos todos, ¿eh? Pero asegurémonos que somos capaces de tener velocidad constante, de crear una gran mayoría de ciudadanos convencidos de que podemos ahora sí, y más que nunca, hacerlo, sin estar todo el día esperando que nos hagan los demás las cosas, sin estar todo el día pensando en qué van a hacer los demás por mí. Ese discurso negativo, pesimista, de me quitan, de nos roban. No, discurso positivo de esperanza, de ahora sí podemos, si tenemos condiciones como no hemos tenido nunca en nuestra historia. Es necesario aplicarnos el principio de la austeridad, amigos y amigas. Los años en los que hubo mucho dinero, y era mucho dinero procedente fundamentalmente de la construcción, eran ingresos coyunturales que nosotros llevamos a gastos estructurales. Y hubo cosas que hicimos que creíamos que la íbamos a poder hacer siempre y ahora no podemos. Y tiene que ser una austeridad racional, explicada, aplicada. Eso sí, eso es un instrumento, no es un fin. Al del PP de aquí le pregunté el otro día en una entrevista, ¿usted cuál es su estrategia para salir de la crisis? Dice, reducir en la Junta 2 consejerías si soy presidente. Pues vaya estrategia. Eso dijo Alfredo, fíjate una estrategia tan potente, una estrategia potentísima, capaz de hacer frente a todos los obstáculos y a todas las dificultades que en estos momentos hay. Hay que reducir el número de líneas de ayuda, hay demasiadas líneas de ayuda, hay que simplificar, hay que ir más a una política de aseguramiento de la financiación a las empresas y quizás menos de subvención. Hay que ir a hacer un esfuerzo grande, necesario, en el ámbito de la educación 0-3 años. Ahí está la base. Casi todo, mirad, la memoria es un gran almacén donde quien ocupa los mejores lugares son los primeros que llegan. Y es en esos primeros años de la vida donde uno es mejor y más capaz de aprender, porque tiene el salón vacío, el salón de su memoria está vacío. Nos va a costar esfuerzo, pero vamos a hacer una educación infantil 0-3 años potente. Nos va a llevar tiempo, que nadie espere que esté al día siguiente, pero voy a comprometer recursos públicos, recursos privados, recursos del sistema financiero con el impuesto de los depósitos bancarios, que quiero que ese sea uno de los fines fundamentales a los que lo dediquemos. Que los niños aprendan a hablar las primeras palabras en castellano en casa y en inglés en los centros de educación infantil. Habrá que hacer una programación importante para forzar la formación de quienes ahora se dedican a eso. Este es un proyecto muy potente, complicado y difícil, porque necesita recursos, nos llevará tiempo, pero eso significa también pensar en grande. Os decía el día de Extremadura, y voy a ir terminando, que hay sociedades imbatibles y sociedades mejorables. Y nosotros somos un poco, a veces imbatibles y a veces mejorables. Imbatibles cuando somos capaces de dejar a un lado lo que más nos interesa individualmente para poner en valor lo que nos interesa colectivamente. Mejorables cuando nos encontramos con cosas que tenemos que mejorar. Y hay que mejorar en el ámbito de la igualdad, hay que mejorar en la violencia de género, en la lucha contra la violencia de género. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Hay todavía a veces actitudes demasiado contemplativas. Tenemos que luchar contra la siniestralidad laboral, compañeros y compañeras. A mí se me cae el alma a los pies cuando muere un trabajador. Se me cae el alma a los pies porque me siento fracasado.
¿Cómo se puede morir trabajando? El valor del trabajo, aquel que emancipa al ser humano, el que te hace libre, el que te hace hombre, el que te hace mujer. ¿Cómo se puede morir trabajando? Mientras eso ocurre, tenemos que rebelarnos. Es necesario rebelarse contra muchas más cosas, contra muchas cosas. Y mientras esas cosas no seamos capaces de lograrlas, nunca podremos estar satisfechos. Estoy preocupado, lo digo aquí y lo diré siempre. Somos una región con unos niveles de abandono de animales insostenibles. No puede ser. Eso es uno de los objetivos que nos tenemos que marcar como principales. Como se cuide a los animales, dice mucho de la salud de una sociedad. Y eso significa también cambiar en esta región muchas actitudes, que es imprescindible que también lo hagamos. Me decía el otro día en el Twitter alguien: Guillermo, yo soy fan tuyo. Yo le contesté: yo no quiero fan, no quiero fan. Yo quiero compañeros de viaje, no fan. Yo no quiero ir delante, amigos y amigas. Los liderazgos del siglo XXI van al lado. Son liderazgos basados en el ejemplo. Yo quiero ir al lado. Y cuando algunos necesiten fuerza detrás, para empujarles, para animarles a subir la cuesta. A lo largo de esta legislatura, muchos extremeños y extremeñas lo saben. Hemos pasado horas muy difíciles y algunas las vamos a seguir pasando. Yo he visto a empresarios e importantes empresarios de esta región llorar en mi despacho y algunas veces hasta hemos llorado juntos. Las hemos pasado canutas y las estamos pasando canutas. Pero si vamos juntos, si somos capaces de trabajar juntos, si somos capaces de entender que ese que te paras por la calle Santa Eulalia y te dice: Guillermo, échame una mano, que ya no sé qué hacer, ese trabajador o esa trabajadora necesita de nuestro apoyo, de nuestro trabajo y de nuestro ánimo. Me dijo uno en Badajoz, estos días que he estado a principio de mes: no te preocupes porque vas a ganar. Pero si te preocupas por ganar, puede que acabes perdiendo. Es decir, ocúpate de mí, ocúpate de nosotros, ocúpate de nuestros problemas, que nosotros nos encargaremos, si tú te ocupas de nosotros, de ayudarte para que puedas ganar. Termino. Se han venido este fin de semana a pasar unos días con nosotros mis suegros, que viven habitualmente en Olivenza. Yo en Mérida me siento muy bien tratado, pero echo muchísimo de menos mi pueblo, como bien podréis entender, ¿no? Y ayer salimos a mediodía a tomar una cerveza y en la calle John Lennon hay una cervecería, de estas que tiene cervezas exóticas, lo digo para que le guste. No digo el nombre para no hacer publicidad. Y vi un cartel de John Lennon que dice: un sueño que tú sueñes solo nunca dejará de ser un sueño. Un sueño que tú sueñes con mucha gente acabará siendo realidad. Yo tengo unos amigos y amigas que los que han perdido su trabajo lo recuperen y trabajemos para ello. Muchas gracias. Bueno, y ahora gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora muchas gracias, compañeros y compañeras. Os aseguro que voy a trabajar para cumplir el compromiso. No estamos solos, tenemos a mucha gente. El Partido Socialista Obrero Español y los regionalistas somos gente decente, que vamos a trabajar para poder cumplir nuestros compromisos. Tenemos con nosotros hoy a un hombre que es vicepresidente primero del Gobierno, ministro del Interior y portavoz del Gobierno.
Es decir, que no tenemos a uno, tenemos a tres. A Alfredo, a Pérez y a Rubalcaba.